Maribel, buenos días y gracias por aceptar esta invitación a Mayo, mes de la metacognición DS. ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. De verdad que para nosotros es muy importante este tipo de encuentros. Gracias por la invitación. No, Maribel, a ti muchas gracias y siempre te recuerdo muy bien porque recuerdo que hablamos por allá en el 2020 en pandemia cuando estábamos trabajando unos resultados de aprendizaje del doctorado, si no me equivoco, y estábamos allí revisando esos resultados. Y ahora estás en la vicerrectoría académica. ¿Cómo ha sido ese reto ahora que hace más o menos 2 años estás en la vicerrectoría académica? Sí, un reto muy valioso para la universidad. Pienso que aportar a esos procesos transformativos de la institución realmente es muy importante para mí como profesional, como docente vinculada a nuestra alma mater. Realmente ha sido un proceso muy enriquecedor a nivel para mí lo más importante es de dar aportes a que esta universidad se siga fortaleciendo precisamente en esos principios, pilares que vienen ya declarados y dan como esa hoja de ruta para nuestra universidad. Pienso pues que la vicerrectoría académica es una de las unidades académico-administrativas más importantes que yo siempre lo digo a los compañeros, que es como ese dron que mira a la universidad un poco en todo ese sistema interno de aseguramiento de la calidad para aterrizar realmente esa apuesta de excelencia educativa a la cual apuntamos aquí. Maribel, y eso que dices es muy cierto, porque mira que, y ese elemento es importantísimo, cuando revisamos los resultados de las pruebas Saber Pro para el año 2024, podemos decir que la OPTC es la única universidad oficial de Colombia que desde el 2021 viene mejorando de forma constante en los resultados en las pruebas. Empezamos en 149 puntos, ahora en el 2024 estamos en 158 y digo que es la única porque realmente es la única. Ninguna otra universidad en Colombia pública oficial ha mantenido ese aumento natural en los resultados. Y creo que eso dice mucho del trabajo que ustedes están haciendo, sin lugar a dudas. Y tú como docente, que también obviamente eres docente y que te apasiona ese tema. Sí, es un trabajo completamente integrado y enlazado desde las unidades académicas, con los claustros docentes, con los comités curriculares, los consejos de facultad y ya los cuerpos colegiados un poco a nivel táctico y estratégico. Realmente es esa apuesta a que todos estamos enfocados a dar un proceso educativo de calidad y una conciencia a que nuestro proyecto educativo institucional aterrice a esas apuestas educativas que tenemos. El tema de las pruebas Saber Pro en la UPTC han tenido como un referente muy importante porque nos permite pues hacer momentos, hacer paros en el camino de mirar cómo esos resultados nos pueden seguir impulsando el fortalecimiento o acciones de mejora también al desarrollo de competencias en nuestros estudiantes. Realmente el hecho, y lo hemos discutido en diferentes espacios y siempre procuramos socializar los espacios, no solamente al Consejo Superior, al Consejo Académico, sino también socializar esos resultados hacia las escuelas, hacia los programas, para que todos los programas tengan esa autorreflexión de dichos resultados y cómo probablemente podemos seguir potencializando la formación de nuestros estudiantes. Nosotros incluso el año pasado exaltamos o sea, siempre que nosotros vayamos por encima de la media nacional en el país y de igual manera algunos programas que son también han sido destacados en las pruebas Saber Pro en nuestra universidad. Estamos 12 puntos por encima de la media nacional y eso para nosotros nos da un impulso a seguir mejorando en esos procesos. Eh, Incluso dentro del proceso de autoevaluación que estamos arrancando para la reacreditación multicampus y valorando esas cadenas de valor transformativos en la universidad, una de Ujú. ellas precisamente se encamina hacia el proceso de innovación pedagógica como ese motor de excelencia educativa y sostenible para nuestra universidad. Realmente es algo a lo que le estamos apuntando
Y precisamente siempre lo hemos dicho, parte del trabajo de concientización con el mismo estudiante, con el mismo profesor, que son los actores que están realmente en esos ambientes de aprendizaje puntuales, haciendo ya y poniendo en práctica esas apuestas normativas. El año pasado, a finales del 2023, actualizamos el modelo pedagógico de nuestra universidad, precisamente para que estuviera más encajado a esas nuevas tendencias en educación superior. Y en enero del año pasado, el 2024, pudimos también declarar nuestro proyecto educativo institucional, dándole un mayor abanico de posibilidades y aperturas, flexibilidades a los procesos formativos que damos en la universidad. Entonces, esas nuevas actualizaciones, a esas nuevas, digamos, declaraciones que nosotros estamos dando a este gran sistema educativo, ya ahora estamos en el proceso de que ya las podamos seguir fortaleciendo y materializando en últimas ya en el ambiente de aprendizaje donde estén nuestros estudiantes. Otro espacio también que te cuento, Eduardo, muy importante que nos ha permitido seguir potencializando y fortaleciendo las competencias formativas en nuestros estudiantes, es la apuesta que hoy la UPTC, en la que hoy está desde el año 2021, a través de la actualización del acuerdo del Honorable Consejo Superior, por el cual ya se reglamenta las nuevas estructuras curriculares de los programas académicos en nuestra universidad. En el año 2021, ese fue el resultado de todo un proceso de diálogos, de consensos, de reflexiones, porque eso fue prácticamente casi en la finalización de la pandemia, y fueron reflexiones que nos fueron llevando a determinar como universidad cuáles son esas nuevas tendencias a las cuales nosotros debemos aportar. Aportar en el entorno, ¿sí? Y por lo tanto, pues se pudo, digamos, ya declarar mediante acuerdo, y en el 2020, parte del 2021, 22, ya fue como hacer esos ejercicios de pedagogía, de concientización, frente a cómo fue construido y ya pensado esa nueva reforma académica que realmente conlleva a un proceso de modernización de los currículos. Ligado a ello, pues ya empezamos entonces a actualizar una serie de normativa en nuestra universidad que venía ligada con los planes de estudio de más o menos de reformas académicas previas. Y ya este viraje que se le da a la reforma académica, esta nueva apuesta, pues conlleva que estemos en este momento aún actualizando mucha normativa institucional que potencialice realmente esa, digamos, formación integral ya un poco distintiva, con un enfoque del estudiante hacia la flexibilidad, hacia la adaptabilidad en un medio cada vez más globalizado y con esas, digamos, cambios tecnológicos que hoy nos exigen. Entonces ya digamos, en esa línea del tiempo, en el año 2020, fue como ese proceso de sensibilización, porque siempre habían preocupaciones de los profesores, bueno, ¿cómo va a ser esa nueva apuesta? ¿Cuál va a ser mi papel como profesor en esta formación de estos estudiantes a los que ya vamos a darles ese viraje? Y ya entre el año 2023, 2024, 2025, pues surgió ya pues todo ese proceso de aplicar los pasos de la reforma. Nosotros aplicamos pues unas etapas, digámoslo así, que aunque no fueron lineales, conllevaron a que los claustros empezaran a hacer un proceso de construcción y de transformación de sus proyectos académicos educativos. Y precisamente uno de los pilares, o sea, bueno, los 4 pasos te los cuento. Primero fue el análisis. Sí, entonces primero en la reforma académica, de los 4 pasos, entonces primero fue el análisis de contexto. Entonces, pues eso fue muy importante, porque fue, bueno, ¿cómo está esto? ¿Cómo ya empezamos a analizar?
cómo está la universidad en este momento frente a las nuevas tendencias educativas del siglo XXI, de todo lo que ya el papel de la universidad ya en la formación de nuevos profesionales, y también en los diferentes niveles de formación, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, buscar referentes no solamente para el mismo programa, sino también a nivel de universidades. Y hay los objetivos de desarrollo sostenible, el Foro Económico Mundial. Bueno, cada programa, la idea es que empezaba como a reconocer ese contexto institucional, y ya él como el programa mismo, como miembro de la institución, pues cómo ya empezaba a ubicarse en un contexto. Maribel, excelente. Y cuéntanos entonces un poco sobre esos pasos para llegar a toda esta reforma de la que estamos hablando. Sí, precisamente en aras de dar una orientación a los claustros docentes, a los programas académicos para empezar a repensar sus proyectos académicos educativos. Entonces la universidad le planteó unos 4 pasos que no son secuenciales, pero sí dan como unas luces, unas orientaciones a los programas de cómo arrancar en esos procesos de modernizar y transformar curricularmente ya esas apuestas formativas de cada uno de sus programas, tanto digamos a nivel de pregrado, ya enfocados a esos planes de estudio que venían incluso muchos desde el 2010. Entonces, pues los 4 pasos venían, está la institucionalidad, el contexto, la gestión y la acción. Entonces, en el primer paso de la institucionalidad, pues principalmente fue el reconocimiento de cómo el programa se encontraba, digamos, en ese momento como una fotografía del reconocimiento en cuanto a la parte normativa, a la parte de cuáles eran ese marco de gobernanza institucional que permitía o impulsaba o facilitaba los procesos de enseñanza-aprendizaje en sus pregrados. Entonces, reconocer que contamos con una estructura orgánica, con una estructura académica, de igual manera con una misión, una visión, un horizonte estratégico institucional a 12 años, a partir del cual se plantean por cuatrenio los planes de desarrollo institucional, las diferentes normativas que involucran el estamento estudiantil, el estamento profesoral, y de igual manera, pues todo ese proceso, pensaríamos, identitario de la universidad, o sea, pensar en modificar un programa nos tenía que poner un poco, aterrizarnos en somos parte de qué institución, cuál es su naturaleza, cuáles son esas apuestas, esa visión de esa universidad. Digamos, en ese momento no estaba todavía el proyecto educativo institucional normado, eso fue normado el año pasado, pero bueno, como el modelo pedagógico institucional planteaba el rol del profesor, el rol del estudiante, entonces fue prácticamente como ese proceso de autorreconocimiento de la ubicación del programa dentro de una universidad como es la de nosotros, que es de carácter público, que es de carácter nacional, que tiene una presencia en región. Es decir, ese proceso pues permite al programa poder ya pensarse ya en sí mismo, decir, bueno, ya reconocimos de que somos un actor que está dentro de una universidad que tiene estas características que le dan ese piso y, digamos, de gobernanza institucional que favorecerá las condiciones de calidad para el desarrollo de cada uno de los programas y esos estándares también de alta calidad. Entonces ya empezó, digamos, todo ese análisis de la institucionalidad. Empezamos ahí sí la etapa de contexto. Y una vez la etapa de contexto, es decir, bueno, ya reconocimos que hacemos parte de esta universidad, que esta universidad tiene unas apuestas, que tiene una trayectoria de más de 70 años, con estos resultados, con estos graduados. Bueno, entonces ya un poquito, miremoslo, en la segunda etapa es la etapa de contexto. Bueno,
¿Cómo han cambiado las tendencias de educación superior? ¿Cuáles son las nuevas demandas de estos jóvenes que tienen para poderse formar en una profesión? ¿Cuáles son los retos que nosotros tenemos ahora como universidades y mucho más ahora en la transición? Porque eso fueron reflexiones que empezaron a surgir reciente, ya la pospandemia ya está ocurriendo en el mundo. Entonces ya empezar a decir, bueno, ¿cómo está cambiando esto? ¿Cómo nuestro grupo de interés, nuestro público blanco, que son esos estudiantes, de dónde vienen, de qué contextos vienen? Entonces empezar a analizar el origen geográfico de nuestros estudiantes, de esos programas, de probablemente toda esa caracterización sociocultural, sociodemográfica de los programas. A nivel global, los contextos también, no solamente de los grupos de interés que tienen que ver con mi programa académico, sino también el contexto social, económico, ambiental, cultural al cual es cambiante y al cual estamos en este momento también enfrentándonos, ¿cierto? Entonces... Y desde ese contexto, Maribel, perdón, aprovecho en la línea de lo que estás diciendo, ¿cuáles sintieron que fueron como esas grandes diferencias entre, a ver, la forma en la que estamos entendiendo el público y las personas que están llegando y lo que está pasando ahora? ¿Qué sintieron o qué elementos fundamentales dijeron? Uy, ese hay que revisarlo con mucho cuidado. Entonces, una parte es ya la expectativa en que entra el estudiante a la universidad para ser actor activo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, ya los estudiantes, precisamente con el manejo de la tecnología hoy en día, ¿sí? Ya empiezan a repensar y están a la expectativa de cómo la universidad le va a brindar unos elementos para su aprendizaje activo. Ya ellos no son meramente receptores, porque es que ya prácticamente la información está en todo lado. Entonces, eso nos obliga a pensar no solamente como universidad, sino también como un grupo de interés importante en el programa son los mismos profesores y la misma también, las mismas condiciones de calidad del programa, medios educativos, infraestructura, o sea, una serie de capacidad instalada en el programa de que cambia completamente el chip de cómo impartir esa interacción con el estudiante. El rol del docente ya empieza a dar un viraje importante, ya dejando de ser, digamos, transmisor de conocimiento, ya a un rol probablemente de mediador de aprendizajes, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ya eso fue como que lo que más empezó como a crear esas reflexiones a nivel de los claustros docentes, ¿sí? Ya igual las tendencias en educación superior, pues obviamente también empezamos a verlas un poco cambiantes frente a las dinámicas que empezamos a ver en las universidades públicas frente a la disminución del número de estudiantes en las universidades. Entonces, ya de pronto esa cultura inmediatista del estudiante, donde ya de pronto no tienen la expectativa de un proceso formativo un poco a mediano plazo, sino un poco ya más a corto plazo, aprendo mis competencias que requiero y mis conocimientos, bueno, las competencias de saber, hacer, ser inmediatistas que me permitan suplir una necesidad rápida, pero empezar una carrera de pronto ya de 4 años, entonces pensar currículos un poco con créditos académicos extensos, valdrá la pena de pronto empezar a pensar en el manejo de los créditos académicos, de pronto ya programas un poco más cortos, el manejo del mismo, la concepción del mismo crédito académico, que ya lo que nosotros sabemos desde la norma nacional, que el trabajo de contacto directo con el estudiante, el trabajo independiente, pero entonces aquí ya viene un escenario importante en el análisis de contexto, es cómo empezamos. Nosotros acá lo hablamos en el balance de carga, lo hablamos un poquito aquí en los análisis de la vicerrectoría académica, o sea, cómo empezamos a hacer esos balances del tiempo que va a disponer ese estudiante y en su proceso formativo y cómo le vamos a ofrecer un abanico de posibilidades para que lo aproveche de la mejor manera en esa formación integral, ¿sí? Es decir, que ese trabajo independiente
que le va a ocupar a ese estudiante sea realmente enriquecedor en ese proceso de formación integral, que Que incluso tenga sentido. que tenga sentido, que no simplemente el estudiante se vaya a la casa o que haga algunas actividades de bienestar o lo que sea, no, digamos que tenga un sentido, o sea, que si él Claro. va a participar en programas de bienestar universitario, que si va a hacer unas actividades extra clase, empiece el estudiante a ser consciente, está en un proceso formativo que está fomentando su propia formación integral orientada digamos, fortalecer esas dimensiones socioafectivas, biológicas, corporales, estéticas, expresivas, éticos, sociales, intelectuales, cognitivas. Entonces, todo eso era el análisis de contexto, obviamente, pues imagínate, o sea, un proceso de reforma académica conlleva ese tipo de reflexiones en los claustros, Y ¿cierto? una cosa, Maribel, importante, perdón que te interrumpa, y es, estamos hablando de las universidades en Colombia públicas que más cantidad de estudiantes tiene, porque muchas veces, hombre, estamos diciendo, no, es que son universidades pequeñas o medianas, no, la UPTC está en el top 10 de universidades públicas con más cantidad de estudiantes, de las 32 universidades reconocidas por la SUE como universidades con categoría de universidad. Entonces estamos hablando de una universidad que tiene al menos 4 sedes o seccionales, sí, Tunja, obviamente la principal, Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá, los programas a nivel regional. Es una locura completa porque es pensar de forma muy diferente el ejercicio. El análisis de esa fase digamos, de la reforma académica, lo estamos haciendo en los posgrados de la universidad, pero vamos despacito con los pregrados, con los 78 pregrados que tenemos en este momento. Entonces, en ese análisis de contexto, digamos, desde las escuelas, donde estaba pues el director, los profesores, los mismos estudiantes, digamos, toda la comunidad académica del programa, se tendría que empezar a analizar desde la parte global, desde la parte nacional, desde la parte regional y desde la parte local. En la parte de la institucionalidad, como tú lo dices, pues nosotros ahí en ese momento reconocíamos en qué universidad estábamos, en una universidad de carácter nacional con enfoque territorial. Con nuestros 12 crea de más de 6 departamentos del país, con una universidad que tiene presencia en territorio, que es una universidad acreditada a nivel nacional, multicampus por 6 años y también a nivel internacional, ¿sí? Que contamos también con una sede regional Agua Azul, que fue pues muy importante llegar a empezar a tener presencia en Casanare. Entonces ya todos esos contextos, digamos, de presencia universidad en territorio también da una diversificación muy importante de la población estudiantil que tenemos en nuestra universidad. Atendemos una serie, digamos, de culturas, de diferentes enfoques multiculturales de donde provienen nuestros estudiantes. Entonces, al hacer ese análisis de contexto, ¿cierto? Entonces ya el programa pues pues tomaba sus tendencias, obviamente en educación superior, enfocadas precisamente a lo que aplicase digamos, a la disciplina específicamente relacionada con la denominación misma del programa académico, su misión, su visión, su perfil de egreso. Entonces, ahí entre ellos, pues, un ejemplo, pero no se les dio la línea. Tienen que, a ver, analiza el contexto de su programa en los ODS, analiza tu programa en su momento en la Agenda 2030, en los objetivos, digamos, en el Foro Económico Mundial. No, el programa tendría que buscarse esos referentes. Nosotros creamos unas guías orientadoras donde más o menos le dábamos unas preguntas al programa, creamos incluso unas cartillas, digamos, unos videos, pero también una serie como de diferentes herramientas para que los programas allí empezaran a plantearse unas preguntas, unas salidas esperadas de esas reflexiones y unos recursos de apoyo. Entonces, fue algo muy didáctico, claro, muy pensado desde la misma estructura de la universidad para que tuvieran elementos para pensar claramente hacia dónde iban. claro, porque ya
igualmente la reforma académica también declaró en el acuerdo unas características del currículo, unos parámetros hacia dónde van esas apuestas educativas a las estructuras curriculares, no solamente centradas en los planes de estudio, sino en todo lo que lleva precisamente una formación integral de los estudiantes durante su trayectoria en el programa académico. Entonces, esa estructura académica, traspasando el plan de estudios, pues ya empezaba a pensarse en decir, bueno, ya analizamos el contexto. ¿Cuáles son las exigencias que nos están pidiendo? La sociedad misma, los mismos estudiantes, que ya son expectativas. Yo lo digo que más exigencias son expectativas con los que ellos entran aquí a estas puertas de la universidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a suplir precisamente esas expectativas, pero también pues aportar a esa transformación de esas vidas que nosotros vamos a llegar a tener al cursar allá, a tener pues precisamente ya la incursión del estudiante ya como matriculado, admitido en un programa que haya escogido? Entonces, ya una vez estudiado todo ese contexto, ¿cierto? Y entonces sigue la siguiente etapa, que es la gestión. Y en esta etapa todavía estamos, porque en esta etapa, pues prácticamente, como te comentaba al comienzo, empezamos a analizar, bueno, para que probablemente ya tengamos estas apuestas de las que nosotros pretendemos de pronto ya darle un viraje al programa, ya analizamos esas necesidades, ya analizamos esas nuevas tendencias en educación superior, ya analizamos esos retos y probablemente las transformaciones a las cuales le podamos apuntar como universidad y como programa. Entonces, ¿cómo flexibilizamos o transformamos o modernizamos mejor también la misma normativa institucional que nos permita dar esas aperturas? Pero también regulando que siempre digamos, la columna vertebral de la reforma académica fue la autonomía de los programas. Pero también hay un parámetro importante en la universidad que no podemos dejar de lado, el gobierno nacional y demás. También teníamos que ser conscientes que debe haber un balance entre esas nuevas apuestas y también la sostenibilidad misma de nuestra universidad. Entonces, el tema empezó como a nivelarse, y ya a nivel no solamente de los programas, sino ya hablando con los directores de escuela, con los consejos de facultad, y ya escalando, dependiendo del tipo de modificación, empezamos ya a hacer una serie de modificaciones normativas, ya varias modificaciones normativas en reforma académica, encaminadas precisamente a poder aplicar pues ya lo que estaba aquí escrito en esa reforma académica. Eso nos ha implicado cambiar incluso el reglamento estudiantil en algunos apartados, ¿sí? Claro. Nos ha implicado también normar nuevamente el manejo del sistema de créditos en la universidad. Nos implicó también modernizar nuestro modelo pedagógico, que era lo que más nos empezaban a pedir, porque ya este modelo pedagógico tenía que ser aún más flexible de lo que estaba ya formulado previamente. Entonces tocó en el 2023, ya en diciembre quedó pues actualizado el modelo pedagógico centrado en el estudiante, ya con un enfoque de metacognición, es decir, que prácticamente se le da el enfoque al estudiante como ese sujeto activo de su aprendizaje, y que ese desarrollo de competencias que él va a desarrollar, ¿cierto? Ahí inmediatamente le cambia el rol al profesor, como un Maribel, de aprendizaje. Y voy a hacer una pregunta, y me encanta lo que hablas de metacognición, porque creo que efectivamente gran parte de lo que están haciendo ustedes es efectivamente metacognición. ¿En qué sentido? Repensar la universidad, repensar el contexto, repensar las necesidades externas, repensar el público y el sector. Voy a hacerte una pregunta así muy concreta, y es, digamos, si un profesor quiere trabajar ahora en la UPTC, digamos, por decir algo,
un elemento fundamental con esta reforma que el profesor tiene que pensar, como que tú y yo somos amigos y yo te digo, Maribel, si yo quiero ser un buen profesor en la OPTC, tú me dirías, Eduardo, lo primero que tienes que tener en cuenta o esto sería, ¿qué es? Un aspecto importante es conocer toda la gobernanza institucional, o sea, cómo está como tal conformada nuestra universidad bajo un piso formal, normativo específico. Nuestro proyecto educativo, un reconocimiento hacia el proyecto educativo institucional que se enmarca como un documento síntesis en últimas de la materialización de nuestros ejes misionales. Ahí ya partiendo y listo. Y el otro elemento fundamental, nuestro modelo pedagógico institucional. Digamos, si te quieres hacer como un grosso modo, con que tú conozcas esa estructura orgánica, la estructura académica, nuestro proyecto educativo institucional, toda la parte de nuestro modelo pedagógico, ya tienes un panorama de lo que somos como PTC. Excelente, Maribel. Y en esa línea, digamos, un punto fundamental relacionado con las nuevas tendencias, como lo hablábamos ahora en ese enfoque curricular y metacognitivo, digamos, uno de esos puntos que ustedes encontraron que vienen implementando otras universidades y que ustedes dijeron, uy, esto es importantísimo, digamos, Maribel, ¿cuál fue o cuáles fueron? Sí, precisamente es fomentar en los estudiantes, bueno, impulsar en nuestros profesores, porque ahí ya empezó a dar ese viraje y más, como te digo, ya repensando el tema de la reforma académica. Entonces, que Ujú. ya empezáramos a repensar el desarrollo de las actividades curriculares, eh, digamos, más en las metodologías, ¿sí? En las metodologías para el Metodologías. desarrollo, exacto, en las metodologías que me permitieran materializar un poco las estrategias que permitan en un ambiente de aprendizaje promover la metacognición en nuestros estudiantes, donde ya se le da un viraje más al rol del docente como neto transmisor de conocimiento, sino más como un mediador para que se potencien las competencias que ya quedaron declaradas en nuestro modelo pedagógico institucional, ¿sí? Esas competencias, digamos, integrales que conllevan a potencializarse con esos procesos de, digamos, de reflexión y de conciencia del aprendizaje que el estudiante vaya teniendo. El Claro. pensamiento crítico, el tema de la autorreflexión, el tema de la autorregulación, el tema, Ujú. digamos, de los mismos, digamos, reflexiones que el mismo estudiante pueda hacer, como, digamos, como actor individual, pero también con sus mismos compañeros, para que en ciertos momentos de la trayectoria de su carrera pueda evaluar cómo ha evolucionado, cómo él ha evolucionado en sus conocimientos, cómo ha evolucionado, digamos, en esas competencias blandas también, que sí van enfocadas precisamente a ese, digamos, a esas competencias del ser que nosotros queremos impulsar en nuestro modelo pedagógico y en los perfiles de egreso que estén declarados en el programa académico. Hacer durante esas trayectorias educativas esos altos en el camino que permitan establecer a tiempo acciones de mejora y, por qué no, activar alertas tempranas para que la universidad pueda apoyarle al estudiante en esa suministro de herramientas que les permita cada vez ser más autónomos y más líderes en sus procesos de aprendizaje. Un principio importante que dejamos en nuestro modelo pedagógico fue el aprendizaje durante toda la vida. Entonces, el aprendizaje a través de toda la vida va a ser es una competencia, o sea, es un aspecto muy importante que va a permitir Ujú. que el futuro egresado, a través de precisamente esos procesos de metacognición y de adaptación a lo que él se vaya a enfrentar en un futuro, sepa capaz de tomar una decisión y decir, necesito formarme o complementar mi formación profesional en tales competencias porque no me siento que de pronto, digamos, las tenga muy bien fundamentadas y las requiero hoy en día, para poder dar cuenta a una necesidad particular que llegue a tener.
Entonces, si Claro, nosotros fomentamos en los estudiantes esos procesos reflexivos, ¿cierto? Que donde el estudiante siempre sea como consciente de ese proceso de aprendizaje, ¿sí? O sea, como que tengas ese chip de que vas digamos, siendo activo a ir detectando en ti mismo cómo va tu proceso formativo y cómo tú mismo te vas transformando. Ahí ya, pues yo creo que, mejor dicho, la sacamos del estadio, como se dice el dicho, claro. porque ya permitimos que sí ese discurso se nos aterrice en nuestros estudiantes. No es fácil, no es fácil porque esto empieza a obligarnos como institución y como profesores a empezar a aportarles en una serie de, digamos, primero capacitaciones a nuestros profesores en estos temas, pero también Claro, darles a los profesores herramientas para que puedan implementar las estrategias que ellos, digamos, ya quieren implementar en sus ambientes de aprendizaje. El tema, digamos, de la excelente. incursión, de la inteligencia artificial hoy en día en educación también nos da precisamente un apoyo o una herramienta importante para que el estudiante pueda manejar esa inteligencia artificial en esos procesos educativos, pero también el mismo profesor, esa capacidad de saberlas orientar y saberlas usar allá cuando esté en su ambiente de aprendizaje particular con sus estudiantes. Entonces, como que pensamos que todo es gradual. Y en ese sentido, aprovecho para remarcar lo que planteas de ese aprendizaje para la vida, de ese viaje del aprendizaje, que en el inglés se le conoce como las 3 Ls, Lifelong Learning, que es el aprendizaje en el tiempo, el aprendizaje para la vida. Y me encanta lo que nombras, Maribel, porque efectivamente es un punto fundamental donde el estudiante entiende no solamente que lo que aprendió fue lo que aprendió, sino que lo que aprendió se va a recontextualizar, se va a repensar, se va a actualizar y que le toca obviamente seguir en ese lifelong learning, aprendiendo para la vida. Y dos, que ustedes puedan brindar obviamente esas competencias o esos certificados de competencias para que los estudiantes sigan aprendiendo en el tiempo. Uh Y -huh. otro elemento que también nombrábamos y que hemos hablado tú y yo relacionados con el tema de cómo los resultados de aprendizaje aportan en todo este proceso, porque claramente el profesor debe tener claro esa asignatura a que en ese mapeo de resultados, a qué resultado él está aportando desde su asignatura y tener como una Exacto. mirada mucho más amplia. Sí, y eso es uno del, digamos, dentro de la reforma académica que te mostraba de los 4 pasos, la institucionalidad, el contexto, la Ujú. gestión, ya en el último paso, que es la acción, es donde más Acción. se ve, ¿sí? Porque precisamente ahí ya surtido todo ese proceso, que es lo que ya prácticamente los programas han estado en 2023 a 2025, es aterricemos eso en la estructura curricular que ya nosotros tenemos, vayamos, digamos, ya a reformar en nuestro proyecto académico educativo. Y allí, en esas reflexiones, es donde digamos, se diseña toda la estructura curricular y uno de sus apartados, que es el tema del plan de estudios, con todas esas actividades curriculares que vayan a aportar precisamente a los resultados de aprendizaje del programa académico, no dejando de lado los otros elementos de la estructura que también complementan, ¿cierto?, el desarrollo de ciertas competencias que no van a ser, digamos, directamente implicadas en el plan de estudios, pero sí que van a ser parte de la formación integral de los estudiantes. Entonces, en ese orden de ideas, debe haber un autorreconocimiento y también un reconocimiento colectivo del papel digamos, de todos los actores que intervienen en la formación de esos estudiantes de ese programa, donde el núcleo central es el perfil de egreso del estudiante que declara las competencias que van articuladas con nuestro modelo pedagógico institucional y con nuestro proyecto educativo. Entonces, en ese orden de ideas, si yo hago esa articulación entre el macro, el meso y el microcurrículo, voy a poder entender con mucho más sentido, ¿cierto?, el rol que cada uno de los actores del programa va a tener dentro de esa apuesta formativa global del programa. Entonces, ahí es lo que nosotros hemos propendido siempre por darle la reflexión a la comunidad académica del programa, que la reforma académica es una apuesta colectiva
de todos los grupos de interés que intervienen con digamos que tienen de manera directa o indirecta que ver con el programa académico. Entonces ahí se dan precisamente ya esos, digamos, se aterriza cómo ya esos resultados de aprendizaje van a aportar en pro del cumplimiento de la meta definitiva, que es ese perfil de egreso, que en últimas es lo que a futuro va a dar elementos también para medir el impacto de esa formación a través de una cadena de valor agregada a nivel educativo del programa. A mí me encanta lo que has dicho porque es prácticamente un repaso completo de lo que la universidad debe hacer y pensar en esta época. Decías, para hacer un pequeño resumen, 2020, en momento álgido de pandemia y finalizando, uno, repensarnos institucionalmente hablando. Luego pensar el contexto. Recuerdo la Ley General del 94 que planteaba que los colegios tenían que hacer los proyectos educativos institucionales de cara al contexto social y económico de la población y que muchos colegios incluso nunca hicieron ello. Luego, como nos dices, toda la parte de la gestión y por último de la acción, donde todo tiene que ser completamente encaminado hacia un proceso. Y lo interesante, Maribel, es que los resultados están hablando por sí solos. Me contabas también un poco ahora antes de empezar la grabación que también están en procesos muy fuertes ya tienen obviamente acreditación institucional, pero están en procesos también de cara a la acreditación. Cuéntame un poco acerca de ello. Bueno, en cuanto a la primera parte de tu comentario, pues hacerte saber y también a todos los oyentes que van a escuchar esto, es que no es fácil. Y también lo he hecho concientizar a las diferentes corporaciones de la universidad, al Consejo Académico, al Consejo Superior, porque me dicen, bueno, vicerrectora, ¿y los PAES? ¿Dónde están los PAES rápidos? Necesitamos, porque obviamente, pues se entiende que tampoco podemos durar eternamente en la modernización de nuestros proyectos académicos educativos. Pero si bien también es cierto que estas transformaciones educativas no son de la noche a la mañana, o sea, también que ustedes se lleven este mensaje de que estos Claro. procesos son largos. ¿Qué es lo importante? Arrancar. Sí, o sea, no procrastinar ni nada, sino arrancar, porque sobre el camino vamos encontrando limitantes que tenemos que seguir sobrepasando. O sea, son retos, digámoslo así, son retos que van a seguir sobrepasando. En este momento, a hoy, con ya PAES que estén con este proceso, nosotros tenemos 78 programas, 13 programas ya están con los PAES, digamos, con ya la nueva reforma académica reglamentada en el 2021, de los cuales ya estamos pensando que 25 programas académicos ya están en proceso de realimentaciones, ajustes, diálogos, tal, o sea, ya, digamos, estén en esas dinámicas de revisión de los proyectos académicos educativos, empiezan por comité curricular, luego una vez pasan ahí ese filtro allí, pasa a consejo de facultad, desde una mirada a nivel de facultad, porque también en gestión hubo ciertas apuestas que probablemente se formularon desde facultad hacia elevarnos a sus programas, de acuerdo ya a la naturaleza y a ese sello identitario que cada facultad le diera, y luego ya a nivel de vicerrectoría académica, también con planeación, con vicerrectoría académica y financiera en aquellos PAES que de pronto den apuestas, de pronto aumento de número de profesores, por ciertas actividades que de pronto modulares o bueno, de acuerdo a las flexibilizaciones. Entonces, a lo que voy es que la modernización curricular en los planes de estudio y más ahora en las universidades no deben ser reformas académicas y ya lo estamos viviendo, que son, digamos, netamente a corto plazo, en 6 meses, un año. O sea, es un proceso que, como te digo, empezamos en 2021, ya vamos en 2025, ya tenemos 36 PAES que todavía están allá en los claustros, pues, digamos, todavía en elaboración, en construcción. Entonces, es un reto importante para la universidad, pero también entender que esto más es un proceso, ¿no? Es un proceso de la misma institución, de transformación de la misma institución. Ahora, con respecto ya a la segunda parte que me comentabas allí en la pregunta, es que ahora, pues como ya se establece
en los sistemas internos de aseguramiento de la calidad, pues todas las instituciones de educación superior deben enfocar esos procesos de autoevaluación hacia medición de impacto, hacia poder llegar a medir esos impactos que nosotros hemos llegado a lograr a nivel transformación social, económico, ambiental, cultural, lo cual está declarado en nuestra visión UPTCista que va hasta 2030, ¿cierto? A reflexionar sobre cuál es ese valor agregado que nosotros hemos tenido en realidad. Ese valor agregado, pero de pronto aquí, más siendo una universidad con tanta diversidad, con tanta multiculturalidad, no lo podemos pensar como de pronto decían a veces en las discusiones, no, pero es que es una cadena de valores, es allá de economía, de administrativos, no lo vean así, porque es que no somos una universidad donde nos midan un producto y tal, no sé, no. Más desde el punto de vista que nosotros estamos diciendo es cómo a la luz del perfil de egreso del programa o de la misma apuesta educativa en nuestro proyecto educativo institucional, cómo nosotros realmente, a través del tiempo, en un largo plazo, nos hemos transformado como universidad. Porque el impacto no solamente debe ser hacia afuera, sino hacia el entorno, sino hacia la misma universidad. Cómo nosotros nos hemos transformado. Eso es impacto institucional. Pero también cómo nosotros como universidad también estamos teniendo esa visibilidad porque estamos dando un impacto hacia afuera, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué referente nosotros tenemos? Que esas cadenas de valor transformativas de la universidad se ven holísticamente, no se deben ver como, digamos, como de la unidad académico-administrativa o del eje misional particular, sino en sí de la función sustantiva que nosotros tenemos digamos, en lo integral. Entonces, con base en eso, empezamos a decir, bueno, ¿cuál es ese HID, esos impactos que son identitarios, que probablemente ya son comunes en algunas cosas con otras universidades, ¿cierto? Porque la transformación de la sociedad dará precisamente la unión de valores agregados de sectores productivos, de otros sectores que también impactan, también la parte de la educación superior, con otras sí empujamos a ese valor agregado social. Pero bueno, pensamos nosotros en ese plano de la multicampus. ¿Y nosotros cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo vamos a demostrar que nosotros sí estamos generando impacto en la universidad? Entonces, ahí es lo complejo, porque no solamente, y precisamente tuvimos hace 2 semanas una visita de acompañamiento de los consejeros de la Comisión Nacional de Acreditación y se pensaba que nosotros no nos debemos mirar con indicadores cualitativos, sino también precisamente con indicadores cuantitativos, sino también cualitativos, ¿cierto? Y mirar precisamente ese enfoque sistémico de lo que nosotros conceptualizamos como es de lo que es la calidad y la excelencia educativa en nuestra universidad. Entonces, estamos en ese reto y pensamos que esta reforma académica que ha sido muy felicitada y ha sido como muy demostrar en diferentes eventos nacionales, internacionales, ya nos llaman mucho a diferentes profesores que han participado en este proceso, como digamos una experiencia muy exitosa que nosotros como UPTC les podemos compartir. Invitar a todas las universidades a estos procesos de reformas curriculares, porque de acuerdo a las nuevas tendencias de este mundo global, de acuerdo a esas nuevas demandas que nosotros tenemos de estos jóvenes que quieren incursionar a la educación superior, nosotros tenemos que ser muy potenciales en saber de verdad defender el papel que nosotros tenemos hoy en la sociedad, de que realmente estamos impactando y que obviamente eso nos conlleva a cambiar el chip, no solamente desde lo institucional, sino también que llegue incluso hasta el mismo ambiente de aprendizaje, pero todo desde una vista completamente integral y articulada entre los actores y grupos de interés a los cuales pues ya estamos, digamos, haciendo parte en la universidad. Maribel, muchas gracias. Y tengo 3 preguntitas finales muy concretas. La primera es,
hablándome de esos indicadores que me nombrabas, que no sean solamente cualitativos, perdón, cuantitativos, sino cualitativos, ¿ya tienen diseñados o pensados algunos de cara a ese valor agregado de la universidad? ¿O es algo que apenas están pensando? Porque me llama mucho la atención eso que nombras. Bueno, pues a ver, te cuento. Primero eso lo está liderando la Oficina de Planeación y aquí ya, pues obviamente también darle el crédito a este equipo de trabajo que se ha puesto la camiseta. Esa fue una meta incluso del Plan de Desarrollo Institucional. Porque, Ujú. bueno, yo partí, uno ya siendo profe de la base, ¿no? Cuando nos ponían, entre comillas, a decir a sufrir los informes allá de calidad, de registros, de acreditación, y sufríamos estudio de pertinencia del programa cuando era nuevo, o estudio de impacto del programa. Y entonces, a veces esos formatos, esas estructuras de estudio de impacto como que no nos dejaban muy convencidos en la universidad. Y precisamente en el 2023 lo dejamos en el eje 1 de nuestro plan de desarrollo, de plantear un modelo de impacto, de medición de impacto para la universidad, declarado incluso por normativa, que incluso fuera escalable, no solamente a evaluar cualquier impacto. Entonces, parto un poquito aquí para explicarte. Entonces, empezamos a analizar un poquito el tema de, bueno, conceptualizar, digamos, varios tipos, digamos, ya de, digamos, de teorías dadas a la luz del tema de impacto. Tenemos la teoría del cambio, tenemos también una buena, excelente experiencia exitosa que se dio entre pandemia y tal, que fue todo el proyecto Impala con diferentes universidades extranjeras y nacionales. Nos dieron Ujú. un referente muy importante también. Y allí pues empezamos en ese momento primero pues a conceptualizar, bueno, ¿cómo vemos ese modelo UPTC? Entonces, en este momento pues ya tenemos unos primeros tips hacia modelo de impacto. Como te digo, están enfocados hacia, digamos, hacia manejarlos de manera integral por parte de las unidades académico-administrativas que aportan a esa cadena de valor, iniciando como en un efecto embudo a lo que pues corrientemente todos conocemos, resultados que son netos productos, luego ya viene a mediano plazo los efectos, que ya son los logros, los reconocimientos que Ujú. empecemos a tener con base en esos resultados, y ya los impactos que ya se calculan un poquito, incluso con con algunos algoritmos, con algunos índices, tasas un poquito más robustas. Entonces, en este momento estamos en el proceso en que hicimos el ejercicio todas las unidades académico-administrativas de declarar esas cadenas de valor que estuviesen articuladas con las políticas académicas, con todos los planes de mejoramiento y las condiciones de calidad de la misma institución, de los programas académicos, de las mismas funciones sustantivas de la universidad. ¿Sí? Entonces, ya se tienen más o menos unos primeros pinitos, digamos, enfocados, uno de ellos hacia innovación, emprendimiento, porque pues ya hay una política declarada en el anterior cuatrenio, hacia 2021-2022, pero pues ya hay unos efectos importantes, pero hacia innovación se está apuntando en este momento a potencializar la casa de emprendimiento de la universidad, la OTRI, bueno, ciertos apoyos que apoyen, digamos, la implementación digamos, de esa cadena de valor un poco a largo plazo de la universidad. Entonces, está el tema de bienestar universitario, o sea, toda la cadena de valor enfocada hacia la formación integral del estudiante en todas sus dimensiones, toda la parte del impacto hacia lo educativo, hacia la parte de innovación pedagógica y demás. Pero bueno, yo creo que ya los detalles, yo creo que te los daré cuando ya terminemos el ejercicio. No estamos en proceso, y estamos en esas reflexiones de precisamente de cuál es esa huella digital, cuál es ese sello identitario que nosotros queremos apuntarles en coherencia con nuestra misión y visión institucional. También, Eduardo, quisiera como comentarte algo así muy cortico,
y es que en ese proceso de modernización que surgió de la reforma académica, también después en 2023 surgió el tema de la modernización de los posgrados de la universidad. Entonces también ellos con más o menos de manera análoga a la apuesta de pregrado, también hay una ruta de trabajo para reforma académica de posgrado, incluso también dándole fuerte a las modificaciones frente a la oferta de los programas hacia formación multimodalidad, híbrida, virtual, a distancia, o sea, que nos dé un poquito más la adaptabilidad a los estudiantes que requieren esos posgrados. Y otro aspecto importante fue otro aspecto a la cual nuestro señor rector también apuntó, fue el tema de buscar estrategias para llegar a territorio con un enfoque digital. Entonces también se impulsó muchísimo con el proyecto de aulas híbridas que nos permite también potencializar, como te digo, esas nuevas apuestas de formación, llegando a esa población blanco que requiere formarse en los territorios y que no se puede desplazar aquí, digamos, a nuestros campus de carácter presencial. Y nada, pues finalizo mi intervención con invitar a todas las universidades a compartir esas experiencias exitosas que estamos teniendo con los procesos de transformación curricular que deben ser permanentes. Y incluso les cuento que fruto de eso nos tocó hasta cambiar los ejes misionales de la universidad, porque los ejes misionales era docencia, investigación y extensión, se llamaban así. Pues nada, pues nos tocó el año pasado, ya en el acuerdo 04 del 2025, los ampliamos, o sea, ampliamos ya precisamente a todos estos procesos y estas apuestas. Entonces, nuestros 3 ejes misionales quedó docencia, formación e innovación académica, ese es el primer eje, ya metiéndole el tema de innovación académica para impulsar estos procesos de innovación pedagógica que conlleva estos nuevos retos en metacognición que estábamos hablando y también pues en todas estas apuestas de transformación de los currículos. O sea, si nosotros hablamos de metacognición, donde ya prácticamente ese proceso es centrado en el estudiante, que esté a la vanguardia de las exigencias digitales globales, pues obviamente ya la innovación académica, pedagógica ya tiene que tener un escenario importante y por eso lo incluimos en nuestro proyecto educativo. Luego, investigación. Se llamaba investigación, pues ahora ya no se llama investigación, se llama investigación, desarrollo tecnológico, innovación, creación y emprendimiento. ¿Por qué razón? Porque a nosotros de nuestra generación nos educaron, era aprende a hacer una buena hoja de vida. Eso ya se graduó y ya a buscar un buen trabajo. Ese era como el reto, como esa realización personal, casa, carro y beca, ¿cierto? Eso era lo que nos enseñaban, y trabajito. Entonces ya y ahorita tener ya un los hijo jóvenes, y escribir sembrar un árbol y listo. esa linealidad, Ahora cambió. esa linealidad. Entonces ya ahora dando esas diversidades, esos destinos tan distintos que tenemos hoy en día los seres humanos, entonces nosotros dijimos, ¿y por qué? O sea, ya la investigación no netamente va a ser que porque yo tenga sea un investigador para ser docente de una universidad o lo que sea, o una empresa, no, pues ya probablemente, y ya es una nueva apuesta a la luz de nuestra política Innovate, y quedó como una característica del currículo el tema de investigación, creación de emprendimiento. Eso ya es una característica que quedó declarada también en nuestra reforma académica, porque pues ya se fomenta la innovación, la creación y el emprendimiento, probablemente que nos lleva a afianzar esas transformaciones de impacto, pues el impacto que conlleva transformaciones en el entorno más. Y la última eje, digamos, eje misional que tenemos, ya no se llama extensión, se llama extensión universitaria y proyección social. Es decir, que el escenario de responsabilidad social en la universidad se da mucho más, digamos, ya más declarado, más aterrizado, ¿cierto? A que probablemente pues ya podemos mostrar.
Dentro de las características del currículo también y dentro de los pilares estratégicos, pues se quedó también importante la internacionalización. La internacionalización. Y le dimos un Excelente. importante empuje a todo lo del tema de crear el año pasado las estrategias de internacionalización en casa de las facultades y toda la parte de guía de internacionalización del currículo. Entonces también pues le hemos dado un fuerte porque es que ya la internacionalización ya quedó en el plan de desarrollo en el eje 2, que es el eje transversal a todos los demás ejes de la universidad que parten de estas funciones sustantivas. Maribel, impresionante. Muchas gracias porque creo que nos has dado una ruta muy detallada de todo este proceso metacognitivo de la universidad en términos de el paso a paso para desarrollar todo un cambio en una estructura curricular, ¿sí? Pensando en el estudiante, pensando en el docente, pensando en el sector, pensando en el contexto, sin dejar de ser la OPTC. Entonces creo que nos has dado una mirada muy amplia porque algunas veces, Maribel, pareciera que consideramos que en los aspectos académicos todo se hace muy fácil. Digamos que si no hacer un tallercito, una actividad, una circular, cambiar aquí en la página web una OAI, que ya con eso vamos a cambiar todo, mejorar resultados, pero nos has demostrado de una forma magistral que es un análisis profundo y muy detallado para lograr los objetivos que realmente se quieren lograr. Entonces, agradecidos, Maribel, por tu espacio y por tu conocimiento. No, muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Y realmente, pues ese es el papel que nosotros tenemos las universidades de poder, y el reto que tenemos hoy en día de poder enfocar estas transformaciones a a las necesidades y nuevas tendencias que este mundo global nos exigen. Y precisamente, de acuerdo ya a esta población tan cambiante que tiene esas nuevas necesidades, que ya su mundo es, digamos, su entorno es todo el mundo, porque ya ahora ya prácticamente un estudiante con todas las aperturas que tiene a nivel de internacionalización, entonces puede ser líder de su proceso formativo en el mundo. Es decir, que nosotros estamos para ellos y es una educación globalizada, digital y con ese dron grandísimo que es la metacognición, pero lo que yo quería era darles esa reflexión de que nosotros no podemos pensarla ya desde la puntita del embudo que es el microcurrículo allá con los profesores, porque es que lo tenemos que ver global en la universidad Muy y amplio. también en el contexto en el que estamos, tanto a nivel local, regional, nacional y global. Si no lo vemos así, va a ser muy difícil llegar a aterrizarlo finalmente en coherencia y articulación al grupo de estudiantes que nosotros tengamos. Somos una universidad que hoy en día tiene más de 32,000 estudiantes y tenemos un reto muy importante a que podamos en últimas, digamos, generar o aportarles en el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes que les dé herramientas para enfrentarse y adaptarse al mundo social que cada vez es más cambiante. Entonces, realmente, pues, muchísimas gracias. Esta es una experiencia exitosa que obviamente es en cuenta el 2021. Qué feliz yo a decirles aquí a todos ustedes. Y en el 2021 fue la norma y ya ahorita todos los 202 programas, tanto de pregrado como posgrado, ya están transformados curricularmente. Pues eso no, porque eso ya como les dije el día de hoy es un proceso, pero lo importante es que hay Claro. que arrancarlo porque son un poco a mediano plazo. Maribel, de acuerdo, y de nuevo muchas gracias. Gracias por asistir a Mayo, mes de la metacognición y contarnos tu experiencia desde la OPTC. Y estamos en contacto. Gracias y que tengas un excelente día. Bueno, Eduardo, que estés muy bien y un saludo para todos. Bienvenidos a la UPTC cuando quieran. Un saludo. Así será.